En nuestra comunidad, las historias no están guardadas en libros antiguos ni en archivos lejanos. Están acá, en las paredes, en los patios, en los pasillos, en los recuerdos de quienes caminaron antes que nosotros. Este trabajo nace de la necesidad de mirar hacia atrás para entender quiénes somos hoy. Durante los últimos meses, 40 estudiantes de quinto año nos propusimos a reconstruir la historia de nuestro complejo educativo, desde el origen de la Esperanza Solidaria hasta la creación de la Escuela Secundaria número 597 José Alberto Tur. Un recorrido que abarca casi 30 años, atravesado por luchas colectivas, decisiones políticas, transformaciones sociales y la fuerza de una comunidad que eligió organizarse para construir un futuro posible. La década del 90 marcó la vida de miles de personas en nuestro país. Fueron años de cambios profundos, privatizaciones, pérdida de derechos laborales y desigualdad creciente. En medio de esas transformaciones también nacieron movimientos solidarios, organizaciones barriales y experiencias comunitarias que buscaron sostener lo que el Estado dejaba caer. En ese contexto, donde comienza a gestarse el complejo Esperanza Solidaria, no fue una obra improvisada. Fue una respuesta colectiva al dolor, a la urgencia y sobre todo a la esperanza, porque incluso en los momentos más difíciles siempre hubo quienes eligieron creer que otra realidad era posible. Que nosotros tenemos mucho que ver en esa parte de la escuela primaria de Esperanza Solidaria porque nacimos de Esperanza Solidaria. La escuela nace y el primer director organizador de la escuela es Rodrigo Alonso, que es el actual secretario general de ANSAFE. Nace o surge de una necesidad barrial. Había una población que había incrementado mucho y no había un espacio donde se desarrollara la educación. Por eso el nombre medio raro que tiene Esperanza Solidaria, y no es el nombre de algún prócer o de alguna persona o nombre propio, lo que no tiene es nombre propio. Con lo cual, después en el 94, la provincia la absorbe, es decir que antes los docentes que estaban acá trabajaban ad honorem. Que trabajaban ad honorem, venían, trabajaban y no percibían un salario por lo que estaban haciendo. Pero bueno, en esa época, esa comunidad tuvo esa impronta y esa necesidad de dar respuesta a una barriada que estaba creciendo, que se volvía bastante popular y que era muy difícil porque no teníamos el asfalto que tenemos ahora, había un zanjón en el medio, era un camino de tierra. Para llegar al centro era toda una travesía, llegaba solamente la línea 18 y cuando andaba, y creo que llegaba hasta el barrio de La Flor y parate de contar. Entonces, con lo cual, esa necesidad de un establecimiento fue creado por esa gente, que hoy fuimos anexando un montón de partes al edificio que nunca estuvo pensada para que tenga 3 niveles. Jardín, que le pasó lo mismo que nosotros, surgió de Esperanza Solidaria y un secundario. Hoy en la escuela hay casi una población escolar de 1000 personas, entre mañana y tarde. Es decir que esa gente que en esa época, en el 90 o en el 89, que empezaban a crear de esta escuela, tuvieron una visión que dio respuesta a un barrio que no sabía que se iba a exponer de esta manera, pero que pensaron, proyectaron a futuro y gracias a ellos, todos nosotros, familia de ustedes y nosotros, nos encontramos en la escuela. La TUR no nació de la nada. Durante años funcionó como anexo de la escuela 481, Esteban Echeverría. Pasillos prestados, aulas compartidas, identidad en construcción. Hoy, al cumplir 10 años como escuela independiente, nos proponemos volver sobre ese trayecto. Preguntarnos qué luchas hicieron posible este espacio. Reconocer los esfuerzos, los reclamos, las decisiones colectivas y las historias personales que sostuvieron la idea de que la educación debía estar acá, para esta comunidad, con nombre propio y memoria viva.
pero entre los 5 años que yo estuve, entre el 2000, a mí digamos, como se dice, me inscribieron como, no me inscribieron, me otorgaron el cargo de vicedirector el 20 de diciembre de 2008. Yo el 22 de diciembre fui a la Escuela Echeverría para hacerme conocer, para hablar con la directora. Bueno, y ahí empecé, hasta 2013 que renuncié. 5 años. ¿Cuántos salones y divisiones había? Bueno, aquí está escrito eso, pero teníamos... ¿dónde estaba la dirección antes? No sé si se ubican. Bueno, la dirección no existía. Y no existía tampoco a ver, había 3 aulas. En la primera, nosotros teníamos la dirección. Y teníamos dirección, biblioteca, todo lo que podíamos tener, teníamos ahí. Y la otra aula que está al costado, contigua casi, cuando hace la galería, hace el ángulo recto, eso nos la prestó la escuela primaria para tener tercer año. O sea, que teníamos tercer año ahí, teníamos el depósito como antes era un depósito, ahí funcionaba la dirección, y después teníamos el aula siguiente, donde funcionaba primero, y el otro aula donde funcionaba segundo. Nada más que eso. Bueno. ¿Cómo viviste el momento en que se dividió o se hizo independiente la escuela? En realidad, bueno, con mucha alegría. Nosotros dependíamos de la escuela Echeverría, entonces al ser un anexo teníamos dificultades administrativas, digamos, muchas de las veces para hacer actividades, proyectos, dependíamos de la sede, digamos, para poder realizarlas. Entonces esto hacía un poquito engorroso el trabajo. Y también para cuestiones de licencias docentes, a eso me refiero. Entonces era difícil tener una escuela que es independiente, con un equipo de gestión que puede organizar la escuela, bueno, hace que el desarrollo sea mucho más fluido, ¿no? Amigable con todos y todas. Así que con alegría, digamos, tomé esta independencia de la escuela. Independiente de la escuela Echeverría, sí, bueno, fue una etapa que ya la venía gestionando la escuela desde antes, bueno, se vio con mucha alegría, una etapa donde pudimos ser realmente la escuela, como dijiste, independiente, donde el vicedirector o el director que estaba a cargo pasó a ocupar la planta de la escuela, ya dejamos de depender de la escuela Echeverría, la parte toda administrativa pasó a la parte de acá de la escuela 597. Fue un momento por ahí que no lo esperamos, porque llegó de un día para el otro, pero bueno, fue un momento muy lindo y que se vivió con mucha emoción. ¿Qué cosas nuevas trajo la independencia de la escuela que te parecieron positivas? ¿Qué cosas nuevas trajo? Bueno, trajo un montón de determinaciones que éramos autónomos. Al ser autónomo uno puede elegir como comunidad su destino. Ya no dependemos, no tenemos... yo, el primer acto del 25 de mayo y de la independencia, cuando había pasado nuestra escuela, yo lo tomé, me agarró como lo viví así. La declaración de independencia y después vino la revolución y después fue la independencia. Entonces lo tomé y fueron esos dos actos en ese momento que vino justo, porque fue primero cómo se viene, bueno, hay que gestionar la independencia, necesitamos, y después eso fue la revolución, y después cuando vino el número, fuimos libres, independientes, y no hay mejor cosa que poder decidir por uno el destino que quiere tomar. Entonces, esa parte, la verdad que eso básicamente, tomar nuestras propias decisiones y elegir nuestro destino entre todos nosotros.
Decir José Alberto Tur es nombrar una historia, es nombrar militancia sindical, defensa de derechos humanos, compromiso con el otro. Su nombre en nuestra escuela es más que una placa o una formalidad, es un legado. Reconstruir su trayectoria no es un homenaje vacío. Es reconocer que nuestras instituciones también dicen quiénes somos y qué valores elegimos transmitir. Cada generación que pasa por estas aulas hereda sin saberlo una historia de lucha y organización. ¿Qué significado tiene el nombre de la escuela para su comunidad? Bueno, primero te respondo a esto que habías preguntado en relación a Alberto. En realidad, bueno, una de las personas que propuso el nombre fui yo, la de José Alberto Tur. Alberto fue un profesor que yo tuve en sociología en la facultad. Para mí fue, junto con otra profesora, profesores que nos marcaron nos marcaron no solo la formación docente, sino además la militancia, porque particularmente Alberto estaba muy preocupado por saber cuál era la situación de cada uno de sus estudiantes, digo, la situación socioeconómica, cómo estaban en sus casas, si tenían posibilidades para estudiar o no. Había una preocupación de Alberto por cada uno de los estudiantes. Nosotros éramos comisiones muy grandes y él estaba en varias de ellas, y la verdad que nos conocía a cada uno. Y además, una de las cuestiones que tenía Alberto era que estaba siempre presente en todas las movilizaciones, actividades, tareas del centro de estudiantes. No sé cómo hacía, pero estaba, aparecía. Y siempre nos decía algo, nos daba algún consejito o nos retaba por algo. Siempre había ahí alguna palabra, pero de acompañamiento. Esta escuela comenzó llamándose Esperanza Solidaria. Al convertirse en secundaria, pasó a llamarse José Alberto Tur. ¿Pensás que hay una relación o una continuidad entre esos dos nombres? Sí, estrecho. La cuestión es que tiene José Alberto Tur compromiso social, de militancia, tiene que ver con el nombre Esperanza Solidaria. O sea, la solidaridad del nombre que llevamos nosotros y la esperanza que militaron las personas que hoy ya no están o que sufrieron terrorismo de Estado o que fueron desaparecidos o que siempre pregonaron la esperanza y la solidaridad y la empatía, te diría también, el ponerse en el lugar del otro, el sufrir por el otro, el querer el bien común. Entonces, todas estas palabras que yo pongo hoy, me parece que nos entrelaza entre nuestros orígenes y nuestra realidad, que también tiene como eje, o que les pasará a ustedes o no, pero no son los mismos cuando entraron en primer año a hoy quinto año. Tienen una otra connotación. Bueno, yo creo que también los nombres tienen simbolismo y que lo vienen absorbiendo desde que entran al jardín hasta que van a terminar acá. Por eso, Esperanza Solidaria, José Alberto Tur, sin saberlo, cuando pusieron Esperanza Solidaria, y si nosotros sin saber que iba a ser José Alberto Tur, la misma causa, los mismos nombres, es como que hay un sinónimo y una conexión muy estrecha. O yo lo quiero pensar así, o lo quiero transmitir de esa forma. Y con respecto a la escuela, yo creo que el re merecido es haberle puesto ese nombre a su nombre a la escuela. Y tiene mucho que ver con lo que fue su comienzo, la Esperanza Solidaria, ya que nos habla del compromiso, ¿no es cierto?, colectivo y de la participación, porque la Escuela Esperanza Solidaria fue en sus inicios una escuela muy comprometida con los padres de los alumnos, que vieron la necesidad en esa zona de que se cree
una escuela primaria y le pusieron ese nombre, medio como, empezó como una cooperativa, o tengo esa idea del compromiso y después la reconoce la provincia. Y por supuesto que tiene mucha relación con Alberto, ya que era un arduo defensor de las cosas comunes, ¿no? Y sobre todo de la educación para todos, todos, todas y todes, ¿no? En ese sentido, creo que es un orgullo que lleve su nombre. Y además luchamos bastante, su señora, María Elena Pensiero y otros compañeros, desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia y desde, bueno, acciones individuales, pero colectivas también, porque éramos todo un grupo que iniciamos el trámite en el Ministerio de Educación para que le pongan el nombre y nunca llegaba el tiempo de hasta que, bueno, convencimos a un alto funcionario de que ese era el tiempo de ponerle el nombre y bueno, y así se logró el nombre de la escuela, ¿no? Que como yo digo, es un orgullo que una escuela del norte santafesino, del norte de la ciudad de Santa Fe, lleve su nombre. Sería algo que está íntimamente relacionado, porque lleva el nombre, la 597, de alguien que peleó toda su vida por la justicia y que era tremendamente solidario. Él a mí me valoró desde el principio. Supo ver lo que un chico de Santa Rosa de Lima, que en un principio no tenía idea de la realidad política, pero que indudablemente tendría adentro algunas potencias que había que desarrollar, como las que tienen ustedes. Había que apoyarlo, había que valorarlo. Y yo encontré en él alguien que también me escuchaba. Él era muy sensible dentro de esa coraza. Había que conocerlo, porque si no se creía que era alguien que, bueno, que solamente tenía mucho conocimiento, que era un militante muy fuerte, etcétera, etcétera. Los que lo conocieron saben muy bien. Fíjense que él dio su vida por los seres humanos. Si uno es capaz de dar la vida por los seres humanos, adentro tiene algo muy lindo, si no imposible. Me emociona mucho poder estar con ustedes, que se dieron cuenta que cuando yo hablo de Alberto me emociona. No lo puedo evitar. Y eso que normalmente trato de controlarme, ¿no? Pero bueno, cuando uno siente muchas cosas adentro es muy difícil. Y además no hay que contener las emociones, hay que alargarlas. Por lo cual le pido disculpas. Yo me sentí muy bien. Los felicito doblemente, primero, porque eligieron el nombre de él para la escuela. Yo creo que es un acto de justicia total. Y porque me hicieron una gran investigación. Y el haber querido saber de él, por fuera de lo que está escrito, información que es absolutamente válida, pero este tete a tete que hemos tenido, es algo que nos permite que ustedes, en alguna mínima medida, sepan el valor y la calidez humana tremenda que tenía esa persona que ustedes eligieron para que lleve el nombre de la escuela de por vida. Este trabajo no busca contar una historia perfecta, cerrada o definitiva. Nuestra intención es abrir preguntas, recuperar voces, reconocer silencios y poner en circulación memorias que nos pertenecen a todos. Porque una escuela no solo es un edificio, es una construcción colectiva que se sostiene en el tiempo.
gracias a quienes enseñan, aprenden, trabajan, sueñan y transforman. Hoy somos parte de esa historia y al conocerla, la continuamos. Voces de esperanzas, memorias solidarias. Este es nuestro aporte para que lo vivido no se pierda, sino que siga creciendo.